Déjame decirte algo que casi nadie calcula en taller. Tú puedes tener una máquina de soldado calibrada, puedes tener a lo mejor el electrodo correcto, puedes tener un WPS perfecto, excelente, pero aún así puedes estar perdiendo desempeño en el arco. La razón, ¿cuál pudiera ser? Pues el cable. Y hoy vamos a tratar en qué dice el código, lo que realmente dice este documento que tengo aquí, y otro documento de AWS para variar. En esta ocasión es el AWS F4.2 2020. Y vamos a ver por qué este documento es mucho más importante de lo que parece, que ahí donde lo ves, pues igual, bien delgadito. ¿Qué voy a encontrar en este documento? Fíjate que cuando abres F4.2 y cuando llegas a la parte interesante, porque ya sabes que AWS te mete más páginas de saludos y de dedicatorias y no sé qué tanto que contenido técnico, al menos en estos documentos. Pero cuando llegues a la parte importante vas a entender qué material conductor es aceptable, qué pasa cuando usas, por ejemplo, aluminio en lugar de cobre, cables, cómo influye la resistividad en la caída del voltaje, que es algo muy técnico, muy interesante. También, por ejemplo, qué aislamiento es adecuado según el entorno, cómo calculas el tamaño correcto del cable y unas tablas listas para usar según corriente y distancia. Toma en cuenta que esto no es un folleto, ¿okay? Es física aplicada. Es lo que más me gusta, es física aplicada. Ahora, ¿qué problema viene a resolvernos este documento? Casi un folleto, pero pues hay que tratarlo como un documento técnico. Pues este estándar parte de una realidad muy simple, que es que toda resistencia va a generarte una caída de voltaje. Y toda caída de voltaje altera el comportamiento del arco. Entonces, la pregunta ya no es si va a haber o no va a haber una caída de voltaje. La pregunta es cuánta caída de voltaje está permitida para tu aplicación. Y toma en cuenta que AWS F4.2 2020, es la versión que tengo, te va a establecer un límite muy, muy claro. Caída no debe exceder 4 volts entre la fuente y el arco. 4 volts. Eso es el criterio técnico base de cuál parte. Ahora, si nos metemos un poquito más en la física, tome en cuenta que la norma introduce un concepto clave, que es la sección transversal del conductor circular, expresado generalmente en mils. Y utiliza una fórmula directa que es Cm igual a 10.37 por I por L sobre 4. Tú tienes que es I, bueno, pues una corriente en amperes, L es la longitud del cable total y de retorno, y 4 es el límite de caída de voltaje permitido. Y aquí es donde viene lo que, bueno, si nos vamos al back to basics, mucha gente olvida que es la longitud, no es la distancia física del arco, es el doble. O sea, si estás a 150 pies de la máquina, por ejemplo, pues realmente, eléctricamente hablando, estás a 300 y eso te cambia completamente el cálculo. Ahora, algo que también es muy importante, el material. El documento va a entrar en el tema de la resistividad. Y entonces te habla, sabes que el cobre puro tiene una resistividad aproximada de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro. Y el aluminio, 2.8 por 10 a la menos 8 ohms metro. ¿Qué significa esto? Pues significa mayor resistencia. Y mayor resistencia a su vez va a significar más calor, y el calor no escala linealmente, ¿sí? Entonces, si aumentas la corriente, el calor de alguna manera va a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Pues por esto es que un cable, digamos, funciona a 200 amperes, pues pudiera llegarse a valor peligroso a 400 si no está correctamente dimensionado. Entonces, nos vamos dando una idea por dónde va el asunto. Ahora, un tema que poca gente revisa también es el tema del aislamiento. Este documento en particular nos va a hablar sobre el aislamiento, habla de distintos materiales, EPR, EPDM, CPE, PVC, TP, etc. Y no lo hacen por estética como tal, o porque digas, este aislamiento es más nuevo o algo por el estilo. No, lo hace porque el aislamiento debe soportar una temperatura del ambiente,
también una radiación térmica, una abrasión, contacto con químicos y incluso cierta exposición a ambientes industriales más severos. Entonces, un conductor correcto, siempre con un aislamiento correcto, pues va a hacer un mejor trabajo. Si tienes un conductor correcto con un aislamiento incorrecto, igual va a seguir siendo un tema de seguridad. Igual te va a afectar en ese lado. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón elegiste mal? Pues el documento es bien claro en ese sentido. Cables que estén subdimensionados, que les falte dimensión, van a generarte sobrecalentamiento, van a generarte un aumento en la resistencia, menor corriente efectiva del arco, eventualmente vas a tener una menor penetración, vas a tener inestabilidad, vas a requerir trabajar muchas veces, vas a tener fallas prematuras y en general va hacia un punto del consumo energético, vas a tener mayor consumo energético. Y eso es lo más interesante, la caída de voltaje no solamente te va a afectar la seguridad, también te va a afectar en la calidad del cordón y te va a afectar en el budget. Entonces, aguas con eso. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces hay que ver a quién vas a convencer de utilizar este tipo de documentos que usualmente, al menos en mi experiencia, en lo que corresponde a Latinoamérica, nadie toma. Y al final del documento me gusta porque vienen algunas tablas. Aquí están las tablas. Vienen como anexos, son tablas prácticas. Es algo muy útil. Las tablas están listas para usar. Tienes corriente contra distancia para aluminio y para cobre. Y si trabajas, no sé, a 250 amperes, 150 pies de distancia, pues la tabla ya te va a decir qué calibre debes estar utilizando. Sin nada más, sin adivinar, sin improvisar. Y entonces, ¿para qué rayos me sirve usar este documento? Bueno, pues te va a servir para, por ejemplo, seleccionar correctamente el cable que vas a usar o que debes utilizar desde la compra, para verificar que el proveedor no te venda un cable subestándar, también para tener una idea de cómo calcular el voltaje real, para evitar el sobrecalentamiento, mejorar la estabilidad del arco, proteger el equipo. Obviamente eso te va a generar mejor calidad, vas a reducir tu trabajo y eventualmente vas a ahorrar energía. Pero sobre todo, te sirve para que puedas dejar de elegir ese cable con esa típica frase ridícula de la industria que es: siempre hemos usado ese. Hay que preguntarse por qué siempre hemos usado ese. No le creas a los vendedores. Siempre lo digo, jamás le creas a los vendedores. Van a hacer y te van a decir maravillas con tal de vender. Entonces, importante que lo vayamos viendo desde una perspectiva distinta, con una óptica distinta. La soldadura no solamente es metalurgia, es energía eléctrica controlada, en especial con los procesos de soldadura por agua. Y si no controlas cómo fluye esa energía por tu cable, pues estás perdiendo desempeño sin darte cuenta. Entonces, AWS F4.2 te va a ayudar bastante. Si quieres que siga grabando videos como estos y me agarre otros documentos, los lea, trate de digerirlos y te los explique, déjame en los comentarios cuál video te gustaría ver. Y sígueme y todo eso que se dice al final de los videos de YouTube o Facebook.